Damos paso ahora a la cuarta ponencia del doctor Arturo Rojas Castellanos, denominada Manejo de antibióticos en cultivos de camarones. Es un tema bien interesante, es un tema muy importante tener en cuenta y de conocer. Es un tema que en los últimos años se ha visto con malos ojos por el manejo indiscriminado que por desconocimiento en muchos países se le da al uso de antibióticos, que es una excelente herramienta para la salud humana y para la salud animal. Así de que le damos pues la bienvenida al doctor Arturo Rojas, esperando que su conferencia pues nos ratifique la importancia del buen manejo de antimicrobianos en el caso de camarones. El doctor Rojas es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Veracruz. Ha laborado en empresas avícolas mexicanas desde el año 82 hasta el año 2000 y desde el 2000 hasta la fecha ha estado laborando con la compañía mexicana Avimex, siendo gerente técnico para ventas en América Latina y posteriormente desde el año 2005 es gerente de la línea acuícola a nivel mundial, también con la empresa Avimex, participando en el desarrollo de nuevos productos y pues apoyando la parte técnica, justamente el movimiento de esos productos acuícolas. Arturo, un gran gusto tenerte por aquí, un gran abrazo desde el Ecuador y te damos la palabra. Muchas gracias, Jorge, gracias por tus palabras y también un abrazote para allá en Ecuador donde andas ahora, ¿no? Y pues muchas gracias también por la invitación a participar en este 10º firma online y la charla que me solicitaron y que con todo gusto vamos a desarrollar es el manejo de antibióticos en cultivo de camarones. Y como bien lo dijo Jorge, es un tema muy polémico, ¿verdad? Un tema a veces mal entendido, pero vamos a tratar de, con esta presentación, de dejar claros los puntos, las dudas, la polémica, ¿verdad? Bueno, siempre existirá la polémica, pero bueno, dejando bien claro qué es, cómo deben de utilizarse y por qué deben de utilizarse de cierta manera los antibióticos. Esperemos que nos dé un poco de luz y de quitar ese estigma que llevan cargando por mucho tiempo los antibióticos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la presentación y en primer lugar, pues, comentar, ¿verdad? El uso de los antibióticos en la acuacultura y en todo las especies de producción animal, tanto para consumo humano, así como también para nuestros animales de compañía, está regulado a nivel mundial bajo estándares internacionales, ¿verdad? Y que tienen por objetivo, pues, el uso adecuado, el uso correcto de los mismos para asegurar la inocuidad alimentaria, principalmente, pero también en forma muy preponderante para poder continuar teniendo esta valiosísima herramienta que son los antibióticos sin generar problemas de resistencia microbiana, tanto para las especies animales, ¿verdad?, como para el hombre. Entonces, estos son los objetivos primordiales de por qué se regula el uso de los antibióticos, y entendiendo por regulación precisamente eso, regular es normatizar el uso, no prohibir el uso. Entonces, entendamos que los antibióticos en su gran mayoría están regulados, están normatizados con la intención de poder hacer uso de ellos por un periodo muy largo, porque actualmente es la herramienta que contamos para poder resolver los problemas de infecciones bacterianas, ¿verdad? Entonces, esto está regulado ¿por quién? Pues está regulado en primer lugar
sí, y primariamente por el Organismo Internacional de la Salud Animal, la OIE, ¿sí? Que es la contraparte de la OMS, que es el Organismo Mundial de la Salud Humana. Entre estos dos organismos, ¿verdad?, se ponen de acuerdo y establecen cuáles son las normas para utilizar adecuadamente los antibióticos. De ahí baja hacia todos los países que formamos parte de la OIE, que somos 190 y tantos países, o sea, todos los países incurrimos y estamos con nuestros delegados dando el aval para cómo, cuándo y por qué utilizar los antibióticos en la producción animal. Y hoy específicamente vamos a hablar de la producción de camarones, ¿verdad? Ahora, de ahí baja hacia cada uno de los países y entonces pongo como ejemplo la FDA en Estados Unidos, que es el organismo encargado de la regulación para Estados Unidos del uso de los antibióticos y de otras drogas, ¿verdad? Pero en el caso particular de los antibióticos, que es lo que estamos hablando. Y por otro lado, en la Unión Europea, pues ellos tienen su organismo regulador y nosotros en nuestros países, cada ministerio tiene la obligación de establecer las reglas. ¿En base a qué? En base a lo que dictamina la OIE. No necesariamente se ven obligados los países a seguir todas y cada una de las reglas, pero hay reglas básicas que nos vemos obligados, nos comprometemos, como formamos parte de la OIE, nos comprometemos a seguir algunas reglas en particular y otras podemos hacerlas a un lado, pero no son precisamente reglas. Podemos hacer elecciones, por ejemplo, en el caso de antibióticos, decir, bueno, yo en el caso particular de la oxitetraciclina, como país puedo decidir no autorizar el uso en camarones, ¿verdad? O puedo, por ejemplo, en Ecuador, decidió el país decir no al uso en camarones, no solo en camarones, sino en todos los organismos de producción acuícola, el uso de la enrofloxacina y prohibió. Es una decisión particular, aunque la OIE ha dictaminado y ha permitido el uso de la enrofloxacina, Ecuador decide en forma unilateral y no está cometiendo ningún delito, simplemente está haciendo una elección. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene, creemos todos, pero la realidad es que no tiene un solo antibiótico aprobado para uso en camarones, ¿sí? Tiene aprobado antibióticos como la oxitetraciclina, como sulfas, varios antibióticos para uso en peces, en especies particulares de peces, pero para camarones no tiene ninguno, ¿ah? Y aunque creemos o nos han hecho creer que sí los tienen, la realidad es que no, pero son decisiones particulares que cada país toma, ¿verdad? Entonces, bueno, lo único que tenemos que tener muy claro es que hay una norma internacional que debemos de seguir y que esta norma pues nos vemos obligados, nos vemos comprometidos a seguirlas porque conformamos nosotros como países, conformamos precisamente este organismo, ¿verdad? Pongo un ejemplo que salió hace algunos años, porque pues como estamos en América, nos guiamos mucho con lo que hace Estados Unidos, ¿verdad? Y Estados Unidos en la FDA no se había unido directamente o no se había comprometido totalmente con las normas de la OIE. Sin embargo, hace algunos años, alrededor de 4 o 5 años, tomó la decisión de dar el espaldarazo y unirse ya fuertemente a las normas dictadas por la OIE en cuanto al uso y regulación de los antibióticos. ¿Por qué? Porque vio la necesidad importante y prevalente y primaria
de evitar que sigan apareciendo cepas resistentes de antibióticos por el mal uso de los antibióticos, ¿verdad? Es una realidad, se puede generar y se ha generado este tipo de resistencias por una mala práctica en el uso de los antibióticos, ¿verdad? Y entonces la FDA se unió hace 5 años y hizo un... lo dio a la luz pública, ¿sí? Dando el espaldarazo y uniéndose a las normativas internacionales. ¿Por qué se hace esto? Simplemente aquí vean en este cuadro la importancia que tienen las enfermedades, entre ellas las enfermedades bacterianas, en los animales y en el hombre. El 60% de las enfermedades en humanos provienen o son zoonóticas. ¿Qué quiere decir esto de zoonóticas? Son enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, ¿sí? 75% de los agentes patógenos de estas enfermedades emergentes del ser humano, que pueden incluir el ébola, el virus del SIDA, de la influenza aviar, el coronavirus, son de origen animal. El coronavirus está por definirse todavía, ¿verdad? Pero todo indica que por ahí va la cosa, ¿verdad? De las nuevas enfermedades que aparecen, 5 que aparecen cada año, ¿verdad? 3 son de origen animal. Y 80% de los agentes patógenos que se pueden utilizar con fines de bioterrorismo son zoonóticos, o sea, que se pueden transmitir de los animales al hombre. Entonces vemos la importancia de poder controlar adecuadamente las enfermedades, ¿sí? Y dentro de lo cual, en el caso particular de las enfermedades bacterianas, tenemos la herramienta, pero si la utilizamos inadecuadamente vamos a generar problemas y vamos a hacer que estos números, estos porcentajes puedan elevarse más y entonces tener más problemas aún de los que tenemos, ¿verdad? En el uso de los antibióticos, todos somos responsables, ¿sí? Somos responsables los productores, somos responsables los profesionales de la salud, los técnicos de la salud, las autoridades, ¿verdad? Y todos conformamos un círculo que puede volverse un círculo vicioso si no le damos la atención. Y por ello, los organismos internacionales, la OIE, están haciendo campañas en cada uno de los países para establecer las reglas del juego que se sigan. Las reglas ya están dadas básicamente, ¿verdad? Pero no están establecidas en todos los países. Unos van más adelantados que otros y entonces se establecen campañas como esta que vemos aquí, ¿verdad? Del uso adecuado en las especies animales y específicamente en las de acuacultura y camarones para poder reeducarnos en el uso de los antibióticos y su forma, ¿verdad? Recordemos, los antibióticos son compuestos que tienen una actividad curativa. No pueden, no deben de utilizarse como prevención. Para la prevención de las enfermedades, y me voy a referir solo a las enfermedades bacterianas, tenemos otras herramientas en las cuales contamos, por ejemplo, los manejos. Son muy importantes en los manejos en la producción de camarones, ¿sí? Mantener las constantes de nuestros tanques, ¿verdad? Oxigenación, nitratos, nitritos, pH, etcétera, con medidas de manejo. Eso nos va a ayudar a prevenir enfermedades. Podemos utilizar algunos compuestos como los ácidos orgánicos, aceites esenciales, como compuestos que nos van a ayudar a prevenir a que los animales se enfermen
con infecciones bacterianas, los probióticos de igual manera, los prebióticos y los inmunoestimulantes. Todos estos compuestos y estos manejos nos van a ayudar a prevenir a que se enfermen los animales. Eso es lo que queremos. No queremos que nuestros animales se enfermen y no queremos, obviamente, tener que utilizar tratamientos y en este caso los antibióticos. Entonces debemos de luchar y debemos de trabajar en pro de que no se enfermen y esto lo podemos hacer con estas medidas preventivas, con estos compuestos, ¿verdad? Entonces, vemos en esta diapositiva que una vez que los animales están en nuestros estanques y se enferman, ¿cuáles son las enfermedades más comunes? ¿Cuáles son las bacterias más comunes? Pues tenemos las más comunes, las vibrios, ¿verdad? Las rickettsias, aeromonas y pseudomonas. Todas ellas son bacterias y todas ellas son susceptibles cuando están presentes a ser eliminadas por medio de los antibióticos, ¿verdad? Entonces, los antibióticos, que quede claro, no son productos que nos van a ayudar a prevenir, no podemos darlos como dulces, ¿verdad? Sí, a destajo, no podemos prevenir, es falso el que tengamos un beneficio si damos antibióticos para prevenir y esto es muy sencillo de entender si entendemos que el antibiótico va a ejercer su trabajo si la bacteria que nos está causando el problema está presente. Si no está presente, el antibiótico no va a hacerle nada a esa bacteria y sí va a hacerle otras cosas a bacterias quizás benéficas que están en el camarón. Entonces, debemos de entender que este es el mecanismo de acción de los antibióticos. Si está la bacteria presente, funciona. Si no, no funciona. Lo único que vamos a hacer es un daño al ambiente, vamos a causar un daño al mismo camarón porque quizás estamos eliminando bacterias benéficas. Entonces tenemos que aprender a utilizar los antibióticos solo como curativos. Una cosa muy diferente es utilizarlos como terapia que como preventivos. Como preventivos los antibióticos no funcionan. Ahora bien, ¿cómo debemos de utilizar los antibióticos? Y esto es parte de las normas que establece la OIE y que debemos de reconocer y utilizar, ¿verdad? Que en primer lugar, para establecer un tratamiento con un antibiótico, debemos de considerar primero el diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico presuntivo, lo que llamamos un diagnóstico de campo, donde alguien, algún técnico, ya sea veterinario o un biólogo con conocimiento, diga, yo creo, yo pienso, estoy viendo y lo que estoy viendo me está indicando que tengo una infección por X bacteria. Si no tenemos ese diagnóstico, no va a servir de nada. Hoy no vamos a tener bases para dar un antibiótico, ¿verdad? Si yo tengo una infección por virus, pues de nada va a servir que tenga yo un tratamiento con antibiótico porque los antibióticos no le hacen nada a los virus, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que tener para establecer un tratamiento racional de los antibióticos es un diagnóstico, ¿verdad? Y en el diagnóstico, en automático me va a estar diciendo que tengo una infección, por ejemplo, con vibrio, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces yo sé que los vibrios, paso al siguiente punto, ¿sí? Los vibrios son sensibles a X o Y antibióticos, ¿sí? Entonces, todo esto lo voy agarrando y lo voy utilizando para determinar las posibles opciones de antibióticos que puedo utilizar. De ahí me voy a preguntarme en qué parte de los tejidos o de los órganos del camarón está actuando esta enfermedad, esta vibriosis, ¿verdad? Para poder determinar si el antibiótico o los antibióticos que ya tengo en mente van a poder llegar ahí, a ese sitio, ¿verdad? Y entonces, después, ¿cómo voy a aplicar ese antibiótico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Sí? Esto es lo que nosotros
utilizamos para poder definir qué antibiótico, en qué momento y por cuánto tiempo voy a utilizar el antibiótico. De esta manera estoy racionalizando el uso de los antibióticos para un caso de terapia, ¿sí? Recordemos, siempre el antibiótico debe de ser utilizado para tratamientos de infecciones bacterianas y nunca como preventivos. No sirven, no funcionan, ¿sí? Como prevención o profilaxis, nunca debemos de utilizar un antibiótico porque simplemente no sirven para eso. Puedo utilizar el antibiótico para terapia o lo que llamamos también metafilaxia, que es una forma de utilizar el antibiótico muy temprano durante el inicio de una infección. Eso es completamente diferente a prevenir. Prevenir es como si utilizara yo una vacuna, ¿verdad? Antes de que me enferme. Los antibióticos no funcionan como vacunas, no sirven. Funcionan cuando la bacteria está presente. Puede ser en una etapa muy inicial y ahí le llamamos un tratamiento metafiláctico, o cuando esté un poco más avanzada, que ya le llamamos terapéutico, ¿verdad? Pero es cuando la bacteria está presente, ¿sí? Los antibióticos, entonces, debemos de aprender a utilizarlos. Preferentemente no debemos de combinar los antibióticos, no debemos de utilizar más de un antibiótico simultáneamente, no porque no se pueda, sino porque sí se puede, pero debe de hacerse con bases de conocimiento de farmacología. No todos los antibióticos se pueden juntar. Ya puede suceder un antagonismo, ¿verdad? Si juntamos dos antibióticos diferentes que no compaginen, ¿sí? Entonces, preferentemente no hacerlo, y si lo hacen, que lo haga alguien que tenga conocimiento farmacológico para determinar que puede unir esos antibióticos. Debemos de mantener almacenados y manejar los alimentos si es que vamos a medicar en el alimento, que es lo más común y lo más fácil de hacer en el caso del cultivo de camarones, ¿verdad? Manejarlos bajo condiciones adecuadas de manejo y almacenamiento de alimento. Debemos de llevar una bitácora, registros de cuándo, cómo y por qué utilizamos los antibióticos, no solo por seguimiento o inocuidad alimentaria, sino para poder en un futuro corto establecer mecanismos donde podamos ir eligiendo de acuerdo a experiencias que nos va a dar esta bitácora, qué utilizar, en qué momento utilizarlo, ¿sí? Recordemos, si los animales comen, aseguramos el consumo del antimicrobiano, del antibiótico en la dosis necesaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dar el tratamiento en el momento oportuno, que es cuando la infección apenas empiece. No antes de que empiece, no nos amarremos el dedo antes de cortárnoslos, pero estar muy atentos haciendo inspecciones de nuestras piscinas para que cuando aparezca la primera sintomatología de infección, poder tomar la decisión si medico o no medico, ¿verdad? Ok, respetar los periodos de retiro de los fabricantes es importante. Cada fabricante nos debe de decir, indicar el periodo de retiro del producto que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, eso es... Arturo, disculpa, estamos sobre el tiempo para que vayas programando. Ok, perfecto, gracias. Sí, entonces... Sabemos que los antibióticos pueden llegar a producir, van a llegar a producir resistencia, pero existen dos tipos de resistencia a los antibióticos. La resistencia natural, que es cuando una bacteria por sí ya es resistente a un antibiótico. Pongo un ejemplo, los vibrios son resistentes por naturaleza a la ampicilina, ¿verdad?
no hay de otra. Y hay otro tipo de resistencia que es la adquirida, que es la que se puede generar cuando utilizamos inadecuadamente los antibióticos. Una vez que se da esta resistencia, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas, pero las más comunes que podemos hacer es rotar el producto, o sea, cambiar el antibiótico por otro, ¿verdad? O incrementar la dosis. ¿Sí? De esta manera se puede romper la resistencia hacia los antibióticos, pero el incrementar la dosis tiene un costo, ¿sí? Y un costo que a veces no es fácilmente absorbible por los productores. Lo ideal es entonces hacer rotaciones. ¿En base a qué? A pruebas de laboratorio con pruebas de sensibilidad, ¿sí? Pruebas de concentraciones mínimas inhibitorias, y bueno, estas pruebas se hacen en el laboratorio y nos pueden decir o nos van a definir cuál antibiótico vamos a poder utilizar o por cuál vamos a poder utilizar. ¿Cómo se medican los camarones hoy en día? Hoy en día los camarones ya en cultivo masivo se medican a través del antibiótico. Es la única vía viable posible de medicar con antibióticos a los camarones. Y esto puede ser a través del antibiótico aplicado en la planta de alimentos o, como hacen en muchos lugares por diversas razones, también se puede hacer la inclusión en finca. ¿Qué es mejor? Obviamente cuando se incluye en la planta de alimentos, porque ellos son expertos en mezclar y ahí lo van a hacer correctamente, pero a veces no es posible y se puede hacer en la finca bajo ciertas condiciones. Y en laboratorios, por ejemplo, que son cuerpos de agua muy pequeños, se pueden utilizar medicaciones en el agua, ¿verdad? Recordemos las 5 reglas para el uso responsable de los antibióticos. 1, una prescripción médica, o sea, de un médico veterinario o de un biólogo debe existir para poder arrancar la medicación. 2, solo en caso de ser necesario, solo si tengo una infección bacteriana. 3, dosis y tiempo de administración debe de ser estipulado por el técnico, ¿sí? En base a la enfermedad presente. 4, utilizar medicamentos legalmente aprobados en cada uno de nuestros países, ¿sí? Y 5, utilizar buenas prácticas de producción para prevenir y evitar entonces el uso de los antibióticos y solo cuando sea necesario tener estos antibióticos para uso y para solucionar problemas infecciosos. Y gracias.